Bueno, como lo dije en el capítulo pasado, ya llegué a un punto en el que va a haber un cambio. Lo digo porque acabo de comprar algo que nunca pensé que iba a comprar en mi vida. Un banco para hacer ejercicio. Acabo de comprar también hay unas pesas y unas mancuernas para tener un mini gimnasio en la casa. Después como de hora y media más o menos, ya lo pude armar todo. Hoy queremos compartir con ustedes algo diferente, porque este año ha sido sobre todo diferente. Para los que no nos conocen, somos Eric, Chuy y Pedro. Somos musicomediantes y aunque tenemos 10 años de hacer comedia, ya son como 20 desde que iniciamos en la artisteada. Entre giras y grabaciones, siempre teníamos el pretexto perfecto para descuidar nuestra salud, la alimentación, el ejercicio y un largo etcétera. Pero el 2020 nos sorprendió a todos, y como a muchos, nos tocó una pausa forzada. Tenemos meses sin pisar un escenario y aún no sabemos cuándo será nuestra próxima presentación. Hoy, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Por eso vamos a aprovechar estos meses para hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos ayuden a estar saludables y a sentirnos mejor. Es lo mejor que podemos hacer contra el COVID-19, o sea, contra el pinche coronavirus. Y bueno, como es algo que puede servirle a todos, vamos a documentar el proceso y a compartirlo con ustedes. Además de entretenerlos, ojalá que podamos inspirarlos. Bienvenidos a este experimento. ¡Hola, hola! No me asustes, cabrón. Ya estamos a punto de graduarnos. Ya a punto de ponerse la toga y el birrete y entregarles el diploma. Vamos con muy buenas calificaciones. Bueno, no sé, ellos, yo. Mira, yo estoy pensando, la verdad. Bueno, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué me traen? Estamos platicando nosotros que ya nos quedaba esta sesión y la última, ¿no? Esta es la penúltima. Entonces, estamos pensando, si te parecía, aprovecharla para hacer como dudas de que nos han dicho nosotros. Y en la última sesión, pues ya ahora sí checar los avances y los resultados, las metas cumplidas de todos nosotros. Me encanta la idea. Aquí estamos para servir. Vamos a quedarnos ahora. Con las personas con hipoglucemia, ¿qué pasa con ellas? Y si es recomendable que esas personas puedan ayunar o no. Primero que nada, entender que la hipoglucemia también es una respuesta de elevados niveles de insulina. Entonces, antes de aprender a ayunar para una persona con hipoglucemia o con cualquier tipo de condición, hay que aprender a comer. Una persona con elevados niveles de insulina que presenta o elevados niveles de azúcar en sangre o bajones de estos niveles, que es lo que he llamado la hipoglucemia, tiene que modificar su alimentación y evitar o eliminar por un tiempo hasta que todo esto se regule, todo lo que hace que esta hormona, que es la insulina, se continúe segregando de esa forma y continúe estando en niveles elevados. Entonces, la respuesta sería un no rotundo. Antes de no aprender a comer, no deberían de estar poniéndose a ayunar, porque el ayuno no es una dieta ni es una fórmula mágica. El ayuno es una respuesta natural después de que comenzamos a alimentar a nuestro cuerpo en una forma eficiente y basándonos en nutrientes esenciales. Repito, una persona con estas condiciones debería de eliminar o evitar considerablemente el consumo de carbohidratos, ya que son la fuente perfecta para mantener estos niveles de insulina elevados. Y la hipoglucemia, la única razón es que tiene la insulina alta, no hay otra. Bajos niveles de azúcar en sangre también responden a elevados niveles de insulina. Obviamente también hay otras condiciones, pero por lo general es simplemente una consecuencia de. Esa es la sintomatología. Vamos a ir a la causa. ¿Qué es lo que está causando estos bajos niveles de azúcar en sangre? Entonces, cuando descubrimos que todo viene de la misma madre, entonces atendemos el problema de raíz, que es a través de la alimentación y de lo que dejas de consumir constantemente,
y comienza a revertirse una condición crónica y comienza a ceder y las cosas comienzan a fluir mucho mejor. Si una persona tiene una operación bariátrica, puede como que aplicarse con esto del ayuno. Te decía que esta persona, pues, a pesar de que tiene la operación, pues, consume demasiado azúcar, consume demasiado refresco. Y pues, a lo mejor la respuesta está como que muy lógica, a lo mejor es atacar como que obviamente eliminar los azúcares. Esto de como que ayunar, no sé si sería su mejor opción. La respuesta va a ser muy similar a la pregunta anterior. Esta persona o cualquier persona debería, especialmente una persona que tiene una cirugía bariátrica, hablemos de extremos, hablemos de mutilación antes de cambiar hábitos, en muchos casos en que son necesarios, pero hay muchos otros casos en donde la cirugía bariátrica puede ser evitada, en donde la cirugía bariátrica debería ser siempre la última opción y no la primera. Y al final de la historia, después de haber mutilado parte de tu cuerpo, vas a tener que, lo más seguro es que igual, hacer lo mismo que hubieras hecho al principio y te hubieras evitado pasar por esta cirugía. Claro. Los pacientes bariátricos siempre suele ser un poquito más complicado por la absorción de nutrientes, en donde por su capacidad, porque una vez más, eso sí es extremista, eso sí, y porque nos tildan de extremista, ustedes que eliminan los carbohidratos y eso es extremo y eso, qué horror. Bueno, hablemos de extremos mutilando una parte de tu cuerpo. La capacidad es mucho menor, por ende tenemos que ser bien estratégicos en cuanto a la densidad nutricional de esos alimentos en pocas cantidades, porque la capacidad es mucho menor. Entonces, asegurar de que haya salud intestinal, porque sin salud intestinal no hay absorción de nutrientes en una forma eficiente, y que las pocas comidas que haga, entonces que sean lo más denso en nutrientes posible, con menor cantidad. Sí sería ideal una persona con cirugía bariátrica, quizás no ayunos súper prolongados, a menos de que sea algo tratado, llevado de la mano, conociendo bien el caso, pero por lo general, simplemente corregir alimentación y hacer 3 comidas al día, yo siento que es un buen comienzo. Desayuno, almuerzo, cena en un periodo de 12 horas y ayunar por 12 horas. Eso sería quizás el primer paso, y tomar esas 12 horas de ventana de alimentación para poder aprender a cómo nutrir a tu cuerpo en una forma eficiente y sin estas sustancias altamente adictivas y altamente tóxicas que han llevado a la persona a inclusive niveles de tomar la decisión de mutilar parte de su cuerpo. Repito, hay momentos, hay casos, hay situaciones en donde la cirugía bariátrica es el último recurso, pero siempre debería ser así, el último recurso que tenemos en nuestras manos. Sí, está medio extraño que la gente crea que quitar carbohidratos es algo muy extremista, pero no lo ve de cuando se va a operar a alguien. Pues es normal, ya normalizaron las operaciones. Sí. Está muy canijo eso. Alguien que se ha diagnosticado, por ejemplo, con COVID, si estaba haciendo ayuno, ¿es recomendable que continúe haciéndolo aún y que se encuentra con esta enfermedad o siendo atacado por este virus? ¿Qué es lo que podríamos responderle a esas personas que nos cuestionan eso? Bueno, primero que nada, entender que es un virus nuevo, de lo que se sabe muy poco, no siendo mi campo de especialización y no atreviéndome a ahondar en aguas que no conozco y que no manejo. Desde el punto de vista del sistema inmunológico, es entender algo básico. Tú puedes reforzar el sistema inmunológico, pero a mí no me gusta utilizar esa palabra de reforzar, porque de nada me sirve darte una megadosis de vitamina C cuando te estás comiendo la pizza con la Coca-Cola de 2 litros. Entonces, es entender de que es fortalecerlo, mantenerlo fuerte
al no agredirlo. Nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de sistemas inmunológicos, el que nacemos, con el que nacemos, que es nuestro sistema inmune natural, y el que se nos es dado a través de las vacunas, ¿ok? De esa manera creamos anticuerpos, nos dan a través de la vacuna anticuerpos para ciertos virus. Maravilloso, perfecto. Sin embargo, el pretender no cambiar estilos de vida pensando que con una megadosis de vitamina C y con un té de moringa y con un collar de ajo y 4 rezos vamos a fortalecer el sistema inmune es irreal. Entonces, mantenernos entendiendo qué agrede nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune se ve agredido cada vez que consumimos alimentos que simplemente no representan, una vez más, densidad nutricional para nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo no lo reconoce, lo percibe como un agresor, como un enemigo. El sistema inmune se ve comprometido porque literalmente hay que pelear a este enemigo que estamos consumiendo. Esa parte por ahí. Luego, en estos días conseguí una noticia que hablaba de un mini estudio que hicieron en un grupo de personas que habían logrado, todos contagiados, todos dieron positivos, pero ninguno desarrollaron ningún tipo de sintomatología, todos eran asintomáticos, siendo portadores del virus. Encontraron que estas personas, y no hablaba para nada de ayuno esta noticia, ni siquiera lo nombraba, era un grupo que venía de una boda en una isla en no sé en dónde, y se quedaron como varados, todos estaban enfermos, o sea, todos estaban con el virus, portaban el virus y comían una vez al día. Había un poco de restricción en cuanto a la alimentación. Me llama la atención y en esta noticia hablan de las células C. Cuando yo voy un poco más allá y empiezo a estudiar de qué se trata las células C, resulta que las células C pueden, cuando comienzan a reproducirse, repito, esta no es mi área de experticia y es algo que sé muy poco, y lo poco que sé me atrevo a decirlo porque es poquito, pero lo entendí bien. Estas células C, que son capaces de pelear y de mantener robusto un sistema inmunológico y pelear contra este virus, resulta que se reproducen, se dan y crecen es a través de la práctica de ayuno intermitente. Entonces, no es que el ayuno sea la cura para el COVID, cero, no estoy diciendo eso y lo estoy poniendo bien en claro. Lo vamos a poner en rojo aquí. Va a salir en las noticias. Gaby Ondrasek dice que el ayuno... Sino simplemente es utilizar el sentido común. Sol y ayuno parecieran, sol por la vitamina D y ayuno por estas células C y por todos los procesos celulares que se dan a nivel de mitocondria, a nivel de célula, o sea, a nivel de autofagia y de mitofagia, todo lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel celular durante las horas de ayuno, más elevados niveles de vitamina D, gracias a la exposición al sol, parecieran ser una buena combinación como un Batman y Robin para poder pelear contra este virus, o en el mejor de los casos, que el virus se encuentre en un ambiente hostil, es decir, que el cuerpo del portador sea lo suficientemente fuerte para poder pelearlo y que el virus no pueda ganar. Hasta ahora es lo único que me siento cómodo hablando del tema, pero no me atrevo a ir más allá porque, repito, es muy nuevo y es otra rama que es muchísimo más compleja y que me parecería una falta de respeto tan siquiera tocar aguas que no manejo. No había tenido la oportunidad de compartirles algo que ya ven que les dije que ya había terminado el libro de mi compadre Jason Fung. Pues ahorita estoy iniciando la plática, sientes que te está platicando 100 personas, lo sientes como una plática muy amena y está muy interesante. Nada más quería compartírselos que ya vamos en el capítulo vamos a iniciar el capítulo número 3, que se trata de que lo que nos enferma. Vámonos para hacer ejercicio. Hay una niña que tiene 10 años y tiene obesidad, no tiene sobrepeso, tiene obesidad. Es
recomendable tratarla con ayuno intermitente y una dieta baja en carbohidratos? ¿O a partir de qué edad puede un niño hacer eso? Si es que es recomendable. Entendiendo que la dieta baja en carbohidratos responde, y yo entiendo que los amantes a los carbohidratos pegan el grito en el cielo cada vez que escuchan esto, pero nadie tiene la culpa cómo funciona el cuerpo humano. Cuando volvemos a repasar que de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, solo las proteínas y las grasas son esenciales para la vida y que los carbohidratos son opcionales y que el estado metabólico de cetosis nutricional es en el que nacemos todos los seres humanos, entendemos que no es imponerle algo nuevo a una niña en edad de crecimiento, sino llevarla a su estado original de utilizar grasa corporal como fuente de energía y que sea su fuente de combustible. Ahora, el problema que esta niña que tú me estás hablando con obesidad y sobrepeso no es una niña que llegó a estos niveles de obesidad y sobrepeso comiendo papas, comiendo batata o camote o comiendo plátano maduro, como sea que ustedes lo llamen. Lo más seguro es que sea una niña comiendo altas cantidades durante los años de su vida de comida procesada, de aceites altamente inflamatorios, de harinas refinadas, etc. Entonces, una vez más, corregir alimentación. Y ahora nosotros, de hecho, yo tengo un caso en mis manos en donde lo que hacemos es trabajar con la niña solamente en sus hábitos alimenticios, en su desayuno, almuerzo, cena. Una de las grandes cosas que más nos costó fue haber quitado las meriendas o los snacks, porque era una niña que se levantaba, desayunaba, a mitad de mañana comía, almorzaba, a mitad de tarde comía, cenaba y se acostaba a dormir. No actividad física, no exposición al sol, y obviamente todo esto era como la tormenta perfecta para lo que estábamos viendo. Cuando la mamá nos las trae y comenzamos a trabajar con ella, lo primero que hicimos fue, todas las sesiones eran con la mamá. De hecho, todavía las sesiones siguen siendo con la mamá. Por eso es que es quizás tan entendible cuando se dice que la obesidad puede ser genética, pero es más epigenética que otra cosa. Y se han visto estudios de niños adoptados en donde no hay genética en sus cuerpos con respecto a papá y mamá son obesos, niño termina siendo obeso. No es genética, lo que hay es epigenética pura, es que el niño se desarrolla en un ambiente en donde no hay buenos hábitos de alimentación y por ende el cuerpo, una vez más, nadie tiene la culpa cómo el cuerpo funciona. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para cualquier padre? Es las sesiones o la intervención directa siempre se trabaja directamente con la persona encargada de hacer la compra, de hacer la comida en la casa y comenzar a trabajar en saciedad. Esto ya es una niña que viene con ciertos niveles hasta de adicción, porque no puedes llegar a niveles de obesidad a menos de que haya adicción a las azúcares, a las harinas o a las dos cosas. Entonces, tratar de trabajarlo a través de la saciedad, una parte de esa adicción, tratarlo a través de la saciedad con nutrientes, huevo, aguacate, comida que la llene, que le dé saciedad, y trabajar 3 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena, y quedarse allí por un buen tiempo. Y durante las edades de crecimiento no se recomiendan ayunos que no sean más de 14 horas, en donde desayunan, almuerzan, cenan, pero ¿qué están poniendo en esos platos? Va a ser definitivamente la respuesta general, la respuesta más básica. Tiene mucho que ver también la grasofobia, ¿no? Que les dicen que pues ven que la niña está así, prefieren darle más carbohidratos que grasas, y entonces creo que tiene que ver mucho la desinformación también. Absolutamente, trabajar con los padres. Al final está es entender que al final las personas responsables de la alimentación de nuestros hijos pues somos nosotros. Ellos no son autosuficientes, ellos no tienen un coche para ir a la tienda, comprar alimentos, venir a la casa a cocinarlos. Somos nosotros los adultos. Entonces por eso siempre la intervención y las sesiones son muy activas con los padres, porque al final son la pieza clave de toda esta situación. Buenos días, ¿cómo andan? Oigan, llevo 3 días seguidos 3 días seguidos que ando medio pecando. Digo medio pecando porque
Estoy haciendo ahorita 2 comidas. No está mal, ya me lo dijo Gaby, ok. Pero, me he comido pedacitos ahí de algún panecito o algo así. Ustedes tienen la culpa. Bueno, todos en la oficina. Me felicitaron demasiado y me la creí. Ya me voy a poner las pilas. Perdón. No voy a flojear. Van a ver que no voy a desistir. Sí, señor. Saludos. ¿Pasa algo malo si ya ves que hay algunas verduras, por ejemplo, por decirte la cebolla o la calabaza, no sé qué, al momento de hacerlas salteadas o a la parrilla así directamente, pues pasan de ser como de saladas a dulcecitas o lo que le llaman caramelizarlas? No sé si esta transformación de la verdura con ese proceso como que nos afecte el hecho a partir de cierta cantidad, no sé. Me da un poquito dependiente eso porque pues soy muy fan de la cebolla, de la calabaza, de ese tipo de verduras cuando las hacemos a la plancha. Dijiste la palabra clave que fue la cantidad. A mí me hacen mucho esa pregunta porque yo cocino mucho con cebolla, me gusta mucho la calabacita o el zucchini, me gusta mucho caramelizarlo y sí, es cierto, el calor hace literalmente que salgan estas moléculas de azúcar y sientes ese sabor dulce y está allí presente. Pero ayer de hecho respondí, pero ¿cuánta cebolla te vas a comer? Entonces, no privarse, allí es en donde ya comenzamos a la parte en donde nunca quisiera llegar, que es el lado oscuro de la alimentación. Si a ti la cebolla te va a generar algún tipo de estrés o miedo, compañero, vamos a revisar, porque no debería de ser un problema. Ahora, si tú eres una persona que tú te comes un saco de cebolla al día, entonces allí estamos hablando de otro nivel de situación, en donde el veneno lo hace la dosis. Pero qué rico, una cebolla caramelizada para hacer un steak salteado, con unos vegetales, no pasa absolutamente nada. No debería de representar ni miedo, ni peligro, ni todo lo contrario. Es más bien algo que vas a darle un sabor delicioso y no va a pasar absolutamente nada. Está perfecto y no debería ser un problema jamás. Aparte de los niños, ¿quién no debería de hacer el ayuno? Esa es una. Las personas que no deberían de practicar ayunos más largos o alimentación en tiempo restringido mayor a 14, 15 horas son los niños menores de 18 años por estar en esta etapa de crecimiento. Sin embargo, eso es muy relativo porque los niños en edad de crecimiento tienden a dormir más porque justamente es durante el sueño que la hormona de crecimiento humano se activa en su máximo punto, es durante el sueño, durante estas edades de crecimiento. Entonces, no un niño, un adolescente de 14, 15 años en plena edad de crecimiento, cenó a las 7 de la noche, tú no vas a ir a despertarlo un fin de semana que quiere dormir hasta las 11 de la mañana, 12 del mediodía, no lo vas a ir a despertar porque tiene que romper su ayuno. Esos son naturales que hay que dejarlos que fluyan como tengan que fluir. Ahora, si queremos hacerlo de una manera estructurada y también como para dejar esta información por acá, no es recomendable como práctica diaria impuesta para niños en edad de crecimiento menores de 18 años, para mujeres embarazadas, para mujeres en etapa de lactancia, para personas de la tercera edad y para personas que tengan historial de desórdenes alimenticios, ¿okay? Como anorexia o como bulimia. Entonces, estas son unas líneas muy finas en donde hay que tener mucho cuidado y es trabajar, alimentación, y que los ayunos sean los ayunos naturales. Desayunaste, almorzaste, cenaste, te fuiste a dormir, desayunaste, almorzaste, cenaste y así comienzas a vivir tu vida. El ayuno va a ser quizás para cosas mucho más específicas o para casos en el futuro hablando de niños. ¿Puedo interrumpir, Gaby? Perdón. Ok, es que me quedé con lo de la tercera edad. A lo mejor no ayunar, pero la mejor recomendación que nos podemos quedar con eso es a lo mejor nada más tratar de que sí se queden con la idea de sí eliminar los azúcares y carbohidratos o alimentos
1000%. Y eliminar los snacks. Y lo que sucede con las personas de la tercera edad es que comenzamos a perder masa muscular, lo cual es muy importante preservar. Y no es que el ayuno cause o vaya a interferir o vaya a afectar tu masa muscular, todo lo contrario, pero estamos hablando de un cuerpo de cierta edad versus un cuerpo en la tercera edad, en donde no está en el gimnasio desarrollando masa muscular, etc. Entonces, para no la atrofia, para poder inclusive, lo ideal sería para no para interrumpir este proceso o para ponerlo más lento, de tanto de pérdida de masa muscular y de atrofia, obviamente sería maravilloso ejercicios de fuerza, pero esto no tiene nada que ver con ayunos. En cuanto a los ayunos, es simplemente hacerlo de la forma natural y ancestral, desayuno, almuerzo, cena, 14 horas quizás, si es una persona de la tercera edad que tiene estas costumbres espectaculares de comer a las 6 de la tarde y después de que se oculte el sol ya se van a reposar, maravilloso, y terminan desayunando a las 8 de la mañana. Ahí hay un ayuno natural de 14 horas que más bien es perfecto para todos y especialmente para estas personas de la tercera edad, siempre y cuando, una vez más, ocupándonos de los nutrientes que estas personas están consumiendo. ¿Cuál podría ser la mejor manera de convencer, si es que es la palabra correcta, convencer o de invitar a alguien a que empiece con esto sin que se sienta agredido, atacado, sin que se sienta que le estás diciendo es una dieta, porque no es una dieta, finalmente es otra cosa, es algo más completo, más profundo? Me gustaría que nos dieras tu opinión, que supongo que esto lo has vivido con muchísimo más y obviamente es lo tuyo. O sea, no sé, recomiéndanos algo para poder abordar, sobre todo a las personas que queremos. Tú no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Esa es la base y es lo que te va a proteger de heridas futuras, porque van a venir. Hay una película que me gusta mucho y voy a aplicar una línea de esta película para lo que me estás preguntando. En esta película, una mujer bien interesante habla sobre ella estaba obsesionada con los ladybugs, mariquitas, creo que se llaman. ¿Cómo se llaman estas animalitos? Mariquitas. O catarinas. Ok, vamos a dejarlo mariquitas. Ok. Ella estaba obsesionada con las mariquitas y quería coleccionarlas, quería tenerlas, es decir, quería ayudar, en este caso, quería dar el mensaje. Y mientras más les buscaba, más ellas se escondían y ella nunca recibía nada. Un día, agotada, cansada de tanto buscarlas en el campo, se acostó a dormir, una siesta, se quedó rendida en el medio del campo. Cuando se despertó, estaba cubierta en mariquitas. Ellas vinieron a ella. Ella dejó de buscarlas, ella dejó de cazarlas y ellas vinieron a esta persona. Ustedes son el mejor ejemplo. Ustedes son el ejemplo caminante y andante. Ustedes son los que van a atraer. Las personas que no quieren ser ayudadas no pueden ser ayudadas, por mucho que nosotros querramos. Y te voy a decir algo, si es personas con las que tú tienes una relación personal y cercana, protege tu relación. Vas a tener que aprender a lidiar con la frustración de ver cómo esa persona está haciendo algo que no le hace bien, que se está dañando, pero tienes que entender que cada quien tiene un proceso distinto y que cada quien en su momento va a llegar a tomar la decisión de un cambio o no. Y eso se escapa de tus manos, tú no puedes influenciar. Lo único que tú puedes hacer es seguir caminando el camino, walk the walk. Exactamente, lo único que puedes hacer es seguir viviendo tu vida con salud, con energía, con felicidad, con plenitud. Eso tiene muchísimo más efectos de atracción que tú tratar de convertirte en
evangélico de la dieta y del carbohidrato y del ayuno. Ya queríamos poner un centro de ayuda para internarlos y amarrarlos y dar, no quiero grasa, no quiero aceite de aguacate. Es lo que provoca, me tocó muy de cerca, me ha tocado mucho. Tengo familia, tengo primos que son como mis hermanos que tienen sobrepeso y yo no puedo. Llega un momento que me convencí que mi relación personal con ellos era más importante que yo tener la razón. Y entendí que era algo que es un proceso personal, que ellos cuando tomen la decisión de dar un cambio, ellos saben a dónde venir, ellos saben de que esta es su casa, de que aquí yo los estoy esperando con los brazos abiertos. Y cuando eso suceda voy a decir, por fin llegaron, pero yo no puedo salir a buscarlos. Y cómo me ahorré tantos dolores y cuando dejé de hacerlo. Cuando dejé de buscar y cazar mariquitas. Ahí fue cuando ellas llegaron a mí. Les mando mensaje de una vez. Déjame les digo que hagan lo que les deseo. Bien rencoroso. Es lo más importante de lo que estamos haciendo, porque compartirlo y poder pues ayudar en lo que se pueda. Y nada, pues creo que ya quedó clarísimo que por ahí no va la cosa, y pues ni modo, eso hay que aceptarlo también, ¿no? Es lo malo de lo bueno. Pero no puedes olvidar de que cada quien tiene su viaje en este mundo, que cada quien tiene su ritmo, que cada quien tiene sus momentos de, este es el momento para cambiar. Hay veces que sucede más temprano que tarde, hay veces que ni siquiera sucede y hay que aprender a aceptarlo, porque de eso también se trata el amor incondicional. El amor incondicional no es sobre ti. Fíjate que no tiene nada que ver con, pero estoy frustrado, pero estoy dolido. Es sobre la otra persona. Cuando la otra persona esté lista, vendrá a ti. Una de las formas de identificarlo es cuando esa persona empieza a hacer preguntas. Y ahí es donde tú dices, ya me pasó una vez eso, ya me pasó. Sí se siente chido. Déjame te explico. Sacas la pizarra y das tu presentación en PowerPoint. Casi hasta me caigo mal de que, ¿para qué le di tanta información? Ya tienes en tu correo un tríptico. El día de hoy también tuvo una compañera muy especial. Hizo nada más como 7 minutos conmigo. Pero el chiste es que se va incorporando a la familia poco a poco. Nada más quise hacérselo saber. Bendiciones nuevamente. ¿Qué pasa con las personas sin vesícula? ¿Qué es lo recomendable para ellos? Entender qué hacía la vesícula. Que consigan una, porque una operación muy común, y literalmente, como todo en el cuerpo humano, lo que no se usa se atrofia. ¿Cuál es la función? Una vez más, esto es a un nivel muy superfluo, pero para que todos lo entendamos, la función básica de la vesícula es poder romper las partículas de grasa para hacerlas digeribles, y por ende es para que estas partículas de grasa hagan su trabajo y vayan a donde tienen que ir. La vesícula produce bilis, y la bilis es justamente de lo que esto se encarga. Pero nosotros decidimos ir en contra de la naturaleza y decidimos seguir los preceptos de la industria de los alimentos, que nos decía, las grasas son fatales, coman azúcar, coman harinas, porque ahí es en donde está el calcio y toda aquella barrabasada que nos decían y que nos creímos. ¿Qué sucede? Como todo en el cuerpo, lo que no se usa se atrofia. Esta bilis, esta vesícula deja de producir bilis, ya no es eficiente y comienza a causar problemas, cálculos, etcétera. Hay que removerla. Cuando no hay vesícula, ¿qué sucede? Podemos buscar la manera de hacerlo poco a poco, comenzar a introducir grasas en una manera poco a poco. No va a ser lo mismo, ya tu cuerpo no tiene ese dispositivo, entonces, pero tu cuerpo sí va a tener la capacidad de poder perfectamente, de cómo poder romper estas moléculas de grasa para hacerlas digeribles. Pero hay otra cosa que es importantísimo para las personas que no tienen vesícula y para las que también tenemos vesícula, que son las sales biliares. Las sales biliares justamente es como un apoyo a todo este proceso de poder romper en partículas más pequeñas y hacer digerible todas las partículas de grasa.
que provienen de los alimentos. ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo se puede estimular esta producción de sales biliares? Justamente con la alcachofa, por ejemplo, los espárragos son excelentes. Para una persona que no tiene vesícula, yo le recomendaría quizás tener una especie de enzimas digestivas que ayuden al principio de este proceso de digerir estas grasas, hasta que luego el cuerpo ya naturalmente comience a hacerlo por sí mismo, pero no es mala idea tener enzimas digestivas al inicio y luego siempre incluir en su alimentación alimentos como la alcachofa, como los espárragos, justamente por estas sales biliares que van a hacer este proceso mucho más óptimo. Ya terminamos. Quiero mostrarles la cantidad de sudor que cada vez va aumentando. Casi siempre para hacer ejercicio uso playeras de licra y negras normalmente. Ahora me traje una playerita normal. Quiero que vean la cantidad de sudor. No sé si se alcanza a apreciar ahí. No es trampa, no me eché agua, nada de eso. Esta semana ya les dije que hubo chiflazones. Fíjense que ayer fui a pesarme nomás por curiosidad. Dije, de seguro aumenté o no bajé nada. Y con la novedad de que bajé medio kilito. Fue ayer o antier, no me acuerdo, pero el chiste es que no me he rajado a partir de que me activé, que les dije que pues, ya era, pues miren, todavía sigue nublado, todavía siguen las lluviecitas, pero aquí seguimos. ¿Es cierto que los diabéticos no deben consumir proteína porque dañan los riñones? Los riñones no los dañan las proteínas. Los riñones los daña justamente el azúcar. Es esos niveles elevados de insulina. De hecho, la falla renal es igual que la pérdida de la visión, la amputación de extremidades como los dedos de los pies y las piernas, son justamente lo más común que vemos en el desarrollo de diabetes tipo 2. Toda la falla renal en su mayoría, cuando hablamos de diabetes tipo 2, no voy a hablar tampoco en términos nefrólogos porque tampoco es un tema que manejo. Sin embargo, el tema nefrólogo lo manejo perfectamente bien porque vivo con él. Mi papá es diabético tipo 2, o era. Mi papá es literalmente, oficialmente no es diabético, tiene una insulina A1C mucho mejor que la mía, una hemoglobina A1C mejor que la mía. Mi papá está totalmente su condición de diabético ha sido revertida. Sin embargo, para el momento en que comenzó a hacer los cambios necesarios, ya era muy tarde para sus riñones. Estuvo funcionando con un funcionamiento renal de aproximadamente el 12% por 2 años, única y exclusivamente con dieta, sin necesidad de diálisis, pero llegó un momento en que ya no pudimos hacer más, y eso fue hace un año, el 5 de agosto del 2019, en donde colapsó. Tuvimos que llevarlo al hospital, estuvo en terapia intensiva, etcétera, y es cuando ya se decide, gracias a su condición de que habíamos detenido el problema a tiempo, era candidato para la diálisis peritoneal, la cual es mucho más cómoda, es menos invasiva, es en casa, no es en un centro, no es hemodiálisis, y allí yo me convertí durante todos esos años cuidando a mi papá sin diálisis, solamente con alimentación. Me tocó convertirme un poco en pseudo conocedora de este tema porque se trataba de la vida de mi propio padre. Entonces entendí mucho todo lo que eran los valores de Boone. Sí tenía que tener en ese momento control en cuanto a las proteínas, pero también había otros controles que teníamos que tener, y era básicamente llevar una dieta cetogénica, que fue la que él terminó adoptando, llevando, y por eso está como está, gracias a Dios. Y sí teníamos que tener un cierto control con la ingesta de proteínas, pero era porque ya sus riñones estaban solamente con un funcionamiento de 12%, y ya el daño que el azúcar había creado ya estaba hecho. Entonces, es una vez más que fue primero el huevo o la gallina. En este caso, fue el azúcar. El azúcar fue la que causó este daño, y llegamos a un punto en donde sí tuvimos que controlar niveles de proteína por el Boone, por la creatinina, por esos niveles que teníamos que mantener estables, pero lo logramos por 2 buenos años en donde se evitó la diálisis hasta que llegó un momento que fue inevitable, pero sigue estando con diálisis peritoneal y no hemodiálisis, que es quizás un poco más invasiva y le cuesta un poco más al cuerpo a la larga, pasa factura un poco peor. Entonces, sí, definitivamente muchas veces las experiencias familiares
Y ahí vamos al caso de la pregunta anterior, ¿cómo haces para, imagínate mi nivel de frustración cuando yo veía todo lo que estaba sucediendo y yo imponía, gritaba, pegaba gritos y no había forma. Él no quería ser ayudado hasta que llegó el momento en el que sí, decidió que sí y estuvimos a tiempo. Y esa es mi historia y espero que ayude a entender un poco toda esta parte renal. Bueno, después de una rutina de ejercicio, me fui directamente a la parrilla porque pues ya les dije que empecé un poquito tarde. No les dije, ¿verdad? Bueno, lo hice en historias. Pero bueno, el día de hoy hice ejercicio. Hice un poquito tarde, como a mediodía, terminé como a la 1. De ahí me pasé directamente a prender el carbón. Ahorita me baño, tranquilo. Pero el chiste es de que entre mi esposa y yo nos preparamos la comida, prendí la parrilla, hicimos algo de carne, algo de verduras asadas y mi esposa se aventó unas costras de queso. ¿Tienes una más? Yo tengo una más, bueno, tengo como unas 20 más, pero no nos va a alcanzar el tiempo, creo. Pero pues quisiera hacerte una pregunta que me han dicho. ¿Qué tienen de malo los aceites vegetales? Son proinflamatorios, porque son altos en omega 6 y no existen 2 ácidos grasos esenciales, existen varios, pero vamos a hablar de 2, omega 3 y omega 6. El omega 6 es inflamatorio, omega 3 es desinflamatorio. La inflamación no es un problema. La inflamación es necesaria, es importante, es el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo muchas veces para sanar. Te cortas un dedo, esa área alrededor de la herida se inflama mientras estás sanando. La inflamación es importante, es un mecanismo de defensa. El problema es cuando es crónica. Y el problema es cuando supuestamente las cadenas de omega 6 y omega 3 deberían estar literalmente, o sea, los niveles de omega 3 y omega 6 deberían de tener un radio 3:1 o algo así, es decir, en donde están básicamente cerca, ¿no? Entonces la misma cantidad de omega 3 que consumes omega 6, hay un balance. Desafortunadamente, en los últimos 200 años para acá, el consumo de omega 3 o de alimentos ricos en omega 3 baja, disminuye considerablemente y de paso el consumo de alimentos altos en omega 6 se eleva. Y entonces ahí es en donde hablamos de inflamación crónica. Y allí esa es la inflamación que no queremos. Entonces, son primero ultra procesados, siempre piensa en el proceso en el que tiene que pasar el aceite para poder llegar a esa forma a tu cocina y son altos en omega 6 inflamatorios. Ahorita lo que queremos es lo más natural posible. ¿Cuál es el proceso para extraer el aceite de una aceituna? Prensarla, más nada. Lo único que tú tienes que hacer es prensar la aceituna y te sale el aceite de oliva. ¿Cuál es el proceso que tiene que pasar el maíz para poder sacar aceite? Puedes prensarlo lo que tú quieras, de ahí no vas a sacar nunca aceite. El aceite, por ejemplo, el aceite de aguacate, quizás se sabe muy poco. Tenemos muy poco tiempo consumiéndolo. Entonces, entender un poco también de que no todo siempre va a ser perfecto. Quizás en unos años vamos a descubrir que el aceite de aguacate no era tan bueno como pensábamos y es mucho mejor comérselo en su forma natural. Pero el aceite de oliva, tenemos generaciones usándolo, tenemos culturas que se han desarrollado alrededor del consumo de aceite de oliva y lo hemos estudiado y hemos entendido cuáles son sus propiedades y por eso lo consumimos hoy en día de la forma que lo hacemos. Aparte del magnesio, ¿qué otro suplemento recomiendas ingerir? Omega 3. ¿Por qué? Justamente por esos altos niveles de los que venimos de omega 6 y muchas veces los buenos suplementos de omega 3 van a ayudarnos mucho y sol. Vitamina D, vitamina K2, D3, K2, maravilloso, pero si no hay exposición al sol no hay óptima absorción. Entonces definitivamente yo siento que son quizás en los que la población a nivel general y en una forma responsable, porque esto no es una consulta individual para las personas que nos ven, quizás en una manera general en lo que pareciera que más estamos deficientes como población puede ser niveles de citrato de magnesio o magnesio en general. A mí me gusta el citrato por lo fácil de absorber y omega 3 porque venimos de una dieta muy alta en omega 6 y necesitamos acortar esa brecha y la otra vitamina D3 con K2 para la absorción de la vitamina D3 y sol
porque hoy en día la mayoría de las personas pasamos más tiempo adentro que afuera. Entonces, y necesitamos también tener unos buenos niveles de vitamina D para nuestra salud en general. El omega 3 es el que se obtiene naturalmente de los mariscos, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal? Sí, correcto, es porque es lo que come. Las algas marinas, el plancton o el pasto. Allí está la diferencia de el comer vacas alimentadas con pasto versus comer vacas alimentadas con maíz, con cereales y con granos. Inflamatorios, desinflamatorios. La vaquita alimentada con pasto, lo único que hizo toda su vida fue comer lo que está diseñada, y por naturaleza es lo más, en donde es rico en omega 3. La vaquita que no tiene la misma suerte y que está en un galpón, hacinada, comiendo cereales y granos, los mismos son ricos en omega 6. Por ende, ya sabemos un poco cuál es la diferencia en cuanto a nutrientes de una versus la otra. Perfecto. Excelente. Tengo como otras 20 más, pero ya no te voy a hacer ningún. Ahí te lo mando por Instagram. Muchas gracias, Por Gaby. gracias, y nos vemos la otra Nos vemos semana. la próxima. Ya la última. Uy, qué nervios. Qué nervios. Ya nos vemos pronto otra vez. Pórtense bien, sigan así, y ustedes están siendo el mejor ejemplo para muchos. Y créanme que esas mariquitas van a llegar. Gracias. Gracias. Cuídate. Les mando un beso grande. Bye. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una salsa macha. Tenemos algo de pepita. Normalmente yo lo hago con cacahuate, pero en esta ocasión lo estoy sustituyendo con algo de almendras y nueces. Ajonjolí, chile morita y chile de árbol. Estoy echando bien poquito y lo dejé aquí remojando para que empiecen a suavizar. Y por supuesto ajo. Todo esto lo vamos a echar al sartén. Primeramente lo que vamos a hacer es la pepita y las nueces, y ahorita ya veremos. Todo esto es con aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Ojo en esto. La pepita y las nueces. Vamos a dejarlo ahí repasar un poquito en lo que empieza a agarrar algo de color. Posteriormente le vamos a agregar el ajo y vamos a agregarle algo de aceite. Pero se empiezan a escuchar ya como tronidos. Ya en este paso, no sé si escucharon, pero bueno, ya en este paso empezamos a aventar el chile, ya lo escurrí. Un chorrito nada más para que empiece a dorarse. Y también los ajos, pásame los ajos, mi vida. Aquí se me está como que empezando como un poquito a quemar. Les digo, los frutos secos se cocen, se queman un poquito rápido. Entonces por eso les dije al principio que es fuego medio, entre medio y bajo. Esto nada más va a ser 1 minutito 2, se lo vuelvo a repetir, 1 minutito 2. El ajonjolí se cose pero muy rápido. Si lo dejan más tiempo se les va a quemar. Vamos a echarlo a la licuadora. Traten de echar el producto más entero, porque no queremos tampoco una mezcla líquida. Queremos una mezcla un poquito más heterogénea, un poquito más que se alcanzan a distinguir ahí los pedazos de nuez. Hay un punto muy importante que se me pasó a decirles, hombre. Echarle algo de pimienta y algo de sal al gusto. Normalmente yo se lo echo cuando estoy cocinando todo eso, pero por andar explicándoles, hombre, se me pasa. También es muy importante. Esto lleva mucho aceite de oliva, no se asusten, familia, échenle sin miedo. Ya que licuamos, echamos el resto y vamos a darle un puntito, como la pura punzada, nomás que muela bien poquito para darnos esa consistencia que ya les dije anteriormente. Bueno, así terminamos. Esta es nuestra salsa macha. Así a cucharadas lo come mi esposa.